crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion, vers l'Éternel notre Dieu. Car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de loin, l'Éternel se montre à moi. Bienvenue à chacun pour ce culte de la 72e Convention chrétienne des Cévennes, qui a cette année pour thème « Jésus est-il à bord ?» Il paraît que dans l'architecture des lieux de culte, des voûtes représentent la coque d'un navire, une coque renversée, car le navire de l'Église est censé conduire tous ceux qui sont à son bord dans le royaume des cieux. Alors, par son histoire, le protestant français sait que le bateau de l'Église offre rarement des croisières de luxe à ses passagers. Mais plutôt que bien souvent, ce bateau de l'Église peut devenir galère lorsque les croyants persistent dans la fidélité, malgré l'opposition du monde, et trop souvent, hélas aussi, l'opposition des églises établies dans leur pouvoir. Alors, chers amis, vivons ce temps de culte, non pas comme une occasion de plus de nous gargariser entre nous, mais comme une occasion d'intercéder. Intercéder pour nous-mêmes, intercéder pour nos communautés, occasion peut-être aussi de nous repentir de nos attitudes qui font de la vie de l'Église une galère pour certains de nos frères et sœurs, pour nos enfants, et pour tous ceux qui sont appelés par le Seigneur, mais que nous empêchons parfois d'entrer. La journée que l'Éternel a faite, et le soir pour nous un sujet d'allégresse. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, et le soir pour nous un sujet de joie. Et le soir pour nous un sujet De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel.
C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore, et tu seras rétablie, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure, et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion, vers l'Éternel notre Dieu. Car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Après les paroles de ce chant, nous entrons dans la prière. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face.
ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Car je ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement je t'en donnerai. Tu n'agrées pas d'holocauste, des sacrifices agréables à Dieu. C'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. ¿Se oye bien? Bien. Amén. Pastor, Dios le bendiga al pastor Ulises. Un gran abrazo desde Chile para usted, su familia, su esposa. Igualmente, desde aquí, Ecuador, Quito, Roberto, hermano, y Ever, David, en Chile también, ¿verdad, mi hermano? Pastor, buenas noches, hermano, desde Bolivia, pastor. Bolivia. Buenas noches, bienvenidos a clase. Bien, vamos a dar inicio, vamos a usar este método que parece que da buen resultado, que podamos disponer de la lectura directa, ¿verdad? A lo que va siendo el texto de clase. Nos va a guiar, es en realidad lo que vamos a realizar. Bien, para iniciar, vamos a empezar por oración. Es una escuela cristiana, es un aula cristiana y en algo se ha de diferenciar, ¿verdad? En especial, pues en esto, en presentar nuestras cosas al Señor. Bienvenido, Jason. Bienvenido, Jason. Amén, gracias, pastor, y todos aquí. Voy a rogar al hermano Eber de Bolivia, si nos quiere dirigir él en oración para abrir esta sesión de clase hoy. Hermano, si no hay ningún inconveniente. Muy bien, pastor. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Gracias, Señor, por un día más de vida. Has compartido tu gracia nuevamente con cada uno de nosotros, nuestras familias y también con los hermanos en la iglesia en el mundo. Te agradezco por todos aquellos, Padre amado, que te adoran en fe, en espíritu y en verdad, según tus preceptos y sin ninguna otra interés ajeno a tu evangelio, Señor Jesucristo. Te agradezco por la clase de esta noche, que va a ser de bendición para comprender mucho mejor tu palabra, para apreciar tu palabra, para
regocijarnos en tu escritura, Padre amado. Comparte sabiduría, Padre amado, con el pastor y así pueda guiarnos por el sendero del conocimiento de tu designio. Y de igual forma, ayúdanos a comprender mucho mejor tu palabra a cada uno de los que estamos presentes. Y si así tú quieres, Padre, aprenderemos cada vez más tu sagrada escritura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, la clase hoy va a tener dos fases. Es el módulo 1, el anterior fue de inauguración, módulo de inauguración a esta asignatura de griego bíblico que, como vimos, ya estuvimos comprobando la semana pasada, estuvimos comprobando que tenía dos divisiones principales, griego bíblico y estudios generales al Nuevo Testamento. El estudio bíblico abarcaba 4 materias de estudio: el griego, gramática y lengua, crítica textual, luego traductología y además este año se añade el de iniciarnos en papirología. Hoy pues la clase ya es especial, es extensiva y vamos a intervenir con dos materias de clase. Nos ocupará esta clase una primera parte, crítica textual. Hoy es introducirnos suavemente. Y segunda parte, el griego, lengua, gramática con el alfabeto. Tengo mucho interés que se aprendan cuanto antes el alfabeto. Cuanto antes aprendan el alfabeto, me dominen el alfabeto y las vocales y los diptongos y la lectura, cuanto antes mejor. Cuanto antes puedan leer, mejor. Es lo óptimo, es lo que perseguimos, porque así avanzarán ustedes en el conocimiento de la lengua, sabiendo leer. Vamos a empezar, pues, recuerden que es didáctica, método de enseñanza, estuvimos hablando de ello la semana pasada, es método didáctico expreso que nos ha dado buen resultado, al primero de todos, a mí mismo, de estudiar la lengua es ya, cuanto antes, ya directamente tratar con el texto, con la lengua, con la fonética griega, con la grafía griega. Y así, pues, vamos a tener esta lectura. Yo voy a leer en griego. Si el hermano Jason está disponible, él lee la traducción en español. ¿Es posible, hermano Jason? No, pastor, ahora mismo no. Ok, yo mismo lo hago, no hay problema. Macarios, Agneir, Josu que peurece embule asebón. Caí en Rodó, Jamartolón, este, caí epicacedran, loimonuk ecafisen. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los impíos y no está en el sendero de los pecadores, ni con los dañinos mofadores tomó asiento. Macarios, bienaventurado, Aneir, el varón. Les comunico que estamos leyendo, están oyendo la Septuaginta. Estamos con la Septuaginta.
en el trabajo del doctor y profesor Alfred Ratz de la Sociedad Bíblica de Atenas, la Septuaginta. Por si a alguien le interesa, ya les digo que es de la Sociedad Bíblica Trinitaria, perdón, de la Sociedad Bíblica de Atenas. La versión es propia, es nuestra, es el trabajo que desde años está realizando la misión. Macarius, Agneo, Josu que peurece en Belea Sebun, caí en Jodo, Hamartolonu Keste, caí epicacedran loimono que hacen. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los impíos, y no está en el sendero de los pecadores, ni con los dañinos mofadores tomó asiento. Al en to nomo curio, to celmautu, caen to nomo autu, meletese, gemeras, caen tos, sino que en la ley, aquí curio quiere decir Señor, ya explicaremos por qué nosotros hemos traducido Yahvé, sino que en la ley de Yahvé está puesta su voluntad y en su ley solícito medita día y noche. Ahí está hijos to silon to perfecteumenon paratas diegdoxus ton judaton hoton carpon autu 12 en Cairo autu caito fyllon autu aporuezetai caipanta osa anpoye cateo 12 setai. Y será como el árbol plantado junto a los recorridos de las aguas, que da su fruto en su propia estación. Ton carpón autu, en su propia estación. Y su hoja no cae marchita. Y todo cuanto realiza prosperará. Frutos, joyas se veis, frutos, alejos, jóvenes, ho necryptei, ho ánimos, apo prosopio, que no será así con los impíos, no de este modo, sino que serán semejantes al polvillo de paja, ánimos, polvillo de paja, que es levantado por el viento fuera de la faz de la tierra, o que es levantado por el viento de la superficie de la tierra. Dia tuto uk anastesontai joyas sebeis en cruisen, o de jamartoloi endule di caio. Por esto no se alzarán los impíos en el juicio, ni los pecadores dentro de la asamblea de los justos. Jodi, ginosque curios, jodon dicaion, cai jodos asebun apoleitai, porque conoce Yahweh, el Señor, el camino de los justos, pero el sendero de los impíos será perdición.
Estos son trabajos filológicos. Esta es una prototraducción hecha por aquí, por este ministerio, en su primera fase. La base textual es el griego moderno, en cotejo con la Septuaginta, que es la que hemos leído, y también en cotejo con la Biblia hebraica estudiantil. De ahí viene que estemos usando, en lugar de Kyrios, Yahvé, el nombre propio que está en el hebreo. Es una primera traducción, una prototraducción. Vamos a hacer una lectura de corrido. Ustedes me van a seguir oyendo. Y luego voy a pedir a uno de los estudiantes, si quiere leerlo de corrido, la traducción que se ha hecho en español, que está en rojo. ¿Ok? Leo. Macarios aneir, Josu que peurece embule a Sebón, Caien jodo jamartolón, Keche, Caie picacedran loimón, que cátice. Al en tonomo curieux, to celemaltu, Caien tonomo altu meletese, gemeras cainuctos. Ahí está, hosto xilon, to efuteo menon para tas dixodus, ton judaton, o ton carpon autu doce, en cairo autu, caito fulen autu, aporu ezetai, caipanta hosa, anpodie, cateu doce setai. Utos hoi aseveis, utos al ejos ho egunus, hon ecriptei o animos, apo prosoputes geis. Dietute, anastes ontai, hoi aseveis, en crisei, o deja martoloi en bule di caglium. Hoti, dinos kei curios, odondi caglium, dai jodos a sebum, a porli tai. Nuestro hermano Roberto, ¿nos puede leer en español? Amén, Pastor Armando. En el nombre de Jesús. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los impíos, y no está en el sendero de los pecadores, ni con dañinos mofadores tomó asiento, sino que en la ley de Yahweh tiene puesta su voluntad, y en su ley solícito medita día y noche. Y será como árbol plantado junto a los recorridos de las aguas, que da su fruto en su propia estación, y su hoja no cae marchita, y todo cuanto realiza prosperará. No será así con los impíos, no de este modo, sino que serán semejantes al polvillo de paja que es levantado por el viento fuera de la faz de la tierra. Por esto no se alzarán los impíos en el juicio, ni los pecadores dentro de la asamblea de los justos, porque conoce Yahweh el camino de los justos, pero el sendero de los impíos será perdición. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, primero de todo un saludo, bienvenidos, como aquellos que conectan y siguen en hilo directo. Me siento honrado y privilegiado en servir a la Iglesia y a mis hermanos, en servir a la Iglesia y al Señor, nuestro Mesías Jesús. Ya saben, mis hermanos, que es el método didáctica que empleamos en el estudio por parte del aula para el estudio del griego. Leer, oír, habituarnos a la grafía griega
ya desde los primeros contactos con el griego. Nos estamos ya enfocando nuestra mirada. Macarios, Aneo. Estamos viendo grafía griega y estamos oyendo que es la fonética. Viendo el griego, oyendo el griego y a la vez ya empezamos a habituarnos a una traducción casi simultánea. Macarios, bienaventurado. Aner, el varón. Hosuk, que no. Epeurece, que no anduvo. Embulé, en consejo. Acebón, de los impíos. Vamos pues ya habituando nuestra mente, nuestra visión, nuestro cerebro, nuestro oído al griego. Hermanos, estoy gozoso de que hayan tomado la decisión de estudiar griego y que perseveren en él. Oren, oren por este paso tan importante en sus vidas. Oren por el aula, por este humilde siervo vuestro. Oren por el profe, oren por los hermanos que comparten estudios con ustedes. Y ahí va la pregunta. ¿Cómo les está yendo, mis hermanos? De la última clase a hoy. Bueno, veo que nos han desanimado porque están aquí. O sea que me congratulo con la perseverancia que estamos ya viendo. Tomen notas y procuren usar de Internet para material de consultas. En especial, a ver si van consiguiendo un léxico, diccionario bilingüe, manual griego clásico español Vox. No me importa que sea otro, pero recuerden que ha de ser diccionario bilingüe. Este manual griego español clásico, aunque diga manual, no quiere decir que, no, que es un juguetito, no. Es muy útil, muy bueno, suficiente, y además es desde el griego clásico. No es un griego bíblico, mejor dicho, no es un griego editado por editoriales biblistas, ¿verdad? Que siempre están condicionadas, tienen algo de condicionamiento, ¿verdad? Pues no. Es un diccionario bilingüe del griego clásico al español. Procuren tener un griego, Nuevo Testamento griego Receptus, bien escríbene de la Sociedad Bíblica Trinitaria, o bien un Receptus Stephans, que también se consigue por internet. Lo consiguen en biblos.com, biblos.com. Ahí hay gran cantidad de material textual griego. Está incluso está el códice, está el Nuevo Testamento basado en el códice sinaítico, está el basado en el alejandrino, está el trabajo de Tischendorf, está el Receptus Stephans, el Receptus de Erasmo, allí hay mucho material. Biblos.com. Sírvanse también de material de artículos y trabajos acerca de crítica textual. Bueno, esto os lo enviará en breve, os lo envía en breves momentos después de acabar clase. Lo enviaremos a los estudiantes como todo el resto del material que ya se les está enviando. Parece ser que hay pendiente enviar al hermano de Bolivia. No olviden de repasar o actualizar su español castellano, mis hermanos. No solo porque estudian el griego ahora,
que es necesario que dominen el español por los elementos gramaticales, porque estamos estudiando a la comparativa. El artículo en español, ¿qué es el artículo? Aquella parte de la gramática, aquellos vocablos que tienen en la oración en la función de acompañar al nombre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Al sustantivo y con el cual pues designa género, número, caso. Bueno, pues esto lo tienen que saber en español. ¿Qué es un adjetivo? ¿Qué es un sustantivo? ¿Qué es una preposición? ¿Qué son los adjetivos demostrativos? Pronombres demostrativos, estas cosas las tienen que conocer. Y como hace años que dejaron la escuela, pues ahora pues no va a ir nada mal. Un repasito y actualizarse. Repasen las funciones gramaticales en el castellano y así podrán hacer un estudio al griego con mente abierta y comparar. Ya hemos dicho que hoy nos ocupará 2 sesiones las clases, o 2 clases. Una primera que estamos iniciando. El Salmo primero que hemos leído, mis hermanos, tiene mucho material a estudiar y recibir en sana doctrina. Es muy apropiado como guía e inspirador para acercarnos al estudio de la palabra, aún en sus aspectos literarios, críticos, técnicos, gramaticales. Resalta principalmente en ese salmo las diferencias evidentes entre el impío y el justo, entre el corrompido, irreverente y soberbio y el piadoso y temeroso de Dios. Hay, según hemos leído, porque esa es la primera palabra con la que empieza este salmo, recuerden, Macarios, Macarios, bienaventurado, dichoso, feliz, Macarios. Hay pues bienaventuranza de vivir apartados de los impíos, apartados de los pecadores, de aquellos que viven vidas escandalosas, de los mofadores y escarnecedores que viven en los deleites de una vida disoluta. El justo se deleita en la ley, nomos. El justo se deleita en la ley. Claro, cuando conocemos ya el griego y también ya el hebreo, vamos valorando y profundizando en los términos. Ento nomo curio. Literalmente leemos en la ley del Señor. Nomo. Pero la palabra nomo no solo significa ley, también tiene el significado de ordenamiento, ordenamiento legal, un sistema jurídico ordenado, sino que en la ley, en el orden establecido de Dios, nos quedamos porque esta es una traducción que respeta el sentido primario, básico, nomo, ley. Pero cuando leemos nomo, ley, no vamos a entender exclusivamente, como puede ocurrir, influidos por la cultura en que estamos envueltos, que ley es sinónimo exclusivamente de los 10 mandamientos. Cuidado, aquí es importante. No es solo exclusivamente los 10 mandamientos. Muchas veces decimos,
ahora la ley no está vigente. Se oye decir esto. Otros dicen que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues todo va a depender si hemos captado, hemos entendido correctamente el término ley y su contexto. En su contexto. Si ustedes si vamos, abran sus Biblias, en la escena de Apocalipsis, donde aparece la mujer vestida del sol y donde se habla de un remanente, Apocalipsis 12, versículo 17. ¿Tiene la Biblia a mano, Roberto? Amén, pastor. ¿La Lo tengo tiene? acá. Bien. ¿Puede Sí. leerlo en la versión que usted tiene, el versículo 17? Amén. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Ven? Bien, pues en el texto griego Receptus Scrivener, yo leo que son los que ton teruntun tas intolas tuceu. Reina Valera y muchos ahí han traducido meramente mandamientos de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios. Ahí lo tiene usted en plural. Roberto, en su versión. Correcto, pastor, en plural. Vale. Los mandamientos. Metatón. Pues bien, aquí en tas en tolas tuceu. También podemos traducir los que guardan las ordenanzas del Señor. Los que guardan la ley del Señor, los ordenamientos del Señor, los mandatos del Señor. Pero claro, ahí ya vamos a desprendernos de nuestra mente de hacerlo sinónimo de los 10 mandamientos. Sino, piensen que está escrito, es el último libro, toda la revelación de Jesucristo ya ha sido hecha, ya se ha revelado el Evangelio, se ha revelado la gracia y está enseñando aquí este versículo que el resto de la descendencia de la mujer, aquellos que sobrevivieron a la gran persecución de la iglesia, la mujer, el remanente que logra escapar de la tribulación y de la persecución del dragón durante toda la historia, tienen esta característica. Son los que guardan. ¿Qué guardan? ¿Los 10 mandamientos? ¿Solo? No, guardan la voluntad de Dios expresada en toda la escritura ya, no solo en el Pentateuco, no solo los 10 mandamientos, sino que guardan la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Esta es la idea. Por eso digo que vamos a aprender a hacer esto, a hacer estudio crítico de los vocablos y mirar la gran bendición que tenemos tanto en español como en griego de la sinonimia, la variedad de significados que connotan en un vocablo. Y nomo aquí se puede traducir perfectamente, sino que en la ley de Yahweh tiene puesta su voluntad. Este es el justo, el piadoso, el que vemos allí en aquella escena del Apocalipsis. La simiente de la mujer, los verdaderos hijos de la iglesia.
Estos tienen puesta su voluntad en la palabra de Dios. Si yo digo la palabra o las escrituras, estoy incluyendo todo. Esta es la idea. Pero el texto dice tonomo teoría. Así pues, son bienaventurados. Son bienaventurados. El justo se deleita en la ley. El ordenamiento o la palabra de Dios, meditando en ellos incansablemente. Es su deleite y prioridad. Son plantíos de Yahweh, plantados en el lugar apropiado, junto a los regadíos de las aguas. Y por ello dan el fruto que corresponde bajo el cuidado de Dios, su Dios. Su fruto en su propia estación. Será fruto en el momento que corresponde. Cuando se esperan esos frutos en armonía a la propia naturaleza. Los impíos serán arrastrados por los vientos, desarraigados, que no pueden crecer, posicionarse entre los justos. Su fin es la destrucción, la muerte, la desesperación eterna. Así acaba el Salmo. Así acaba. Jejodos asebun, apolitai, el camino, la senda, el sendero de los impíos será perdición. Apolitai también quiere decir destrucción. Este es el resultado de la vida del camino, el resumen en la muerte del impío. Dios conoce. Oh, aprendan, memoricen ya este vocablo. Ginosque, del verbo ginosco, ginosque, conocer. Aquí la palabra conocer tiene un matiz, una connotación de relación cercana, de relación íntima. Y conoció José a María, su mujer. Ahí se usa este verbo, conocer. ¿Verdad? Una forma de expresar la relación íntima matrimonial. Lo mismo en Génesis también, capítulo 4, se dice que conoció Adán a Eva, su mujer. Y en el texto griego, en ambos, se usa este verbo, conocer, ginos que curios. Pues esto es lo que pasa con el Señor. No meramente sabe por información, no meramente sabe por deducción, sino por conocimiento directo. Conocimiento directo. Dios conoce bien de cerca, inequivocadamente, el camino de unos y de otros. Cuanto más el caminar del justo. La bienaventuranza del piadoso es gozar eternamente con la palabra de Dios. Con su Dios en plena manifestación. Así pues, seamos como este justo, que se deleita en la palabra de su Dios día y noche. El griego bíblico es un griego derivado del clásico y de los distintos dialectos de la antigüedad helénica. Y es también alejandrino. Y dentro del periodo del medioevo, o sea, el bizantino
que el Imperio Bizantino que se desarrolló a partir de Alejandro Magno. Tenemos en la Biblia griega la versión Septuaginta, griego alejandrino o también koiné, y el Nuevo Testamento, propiamente koiné, griego común, que según el decir de los estudiosos y filólogos del griego, deriva bastante del griego ático, propiamente, pero no solo del griego ático, pero deriva de una forma bastante directa del griego ático, de los filósofos y de los poetas de la antigüedad. El griego del Nuevo Testamento apostólico tiene una gran influencia de la Septuaginta. Esto lo vamos a subrayar. Por eso nosotros usamos en los estudios de la clase de griego bíblico, usamos también la versión como hemos hecho hoy, la Septuaginta. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento tiene una gran influencia, una gran presencia de la Septuaginta. Se tiene, por cierto, comprobado, y más de un 80% de las citas del Antiguo Testamento que están presentes en el Nuevo son de la Septuaginta. Esto vamos a tenerlo en cuenta. Cuando nosotros leemos citas del Antiguo Testamento en el Nuevo, hagan la comprobación luego, a partir del momento que ya sepan leer griego, y lo comprueban en la Septuaginta. Y en muchos casos, yo lo he comprobado, es una lectura casi literal, casi. Por lo tanto, son de la Septuaginta. Y el resto de citas del Antiguo Testamento presentes en el Nuevo son de varias fuentes hebreas antiguas, o sea, a textos de un hebreo anterior al texto masorético. Además, vocabulario, léxico, giros, innegable su presencia en el Nuevo Testamento, aparte de los giros arameos y hebraísmos, los procedentes de la Septuaginta, con el matiz alejandrino, como por ejemplo logos. Importante, mis hermanos, recuerden que hay mucho material recogido en el Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento griego, como más de 5.000 testimonios escritos. Muy importante esto, porque forma parte de la crítica textual. Como 5.000 testimonios escritos de manuscritos de copias, de porciones, libros, cartas del Nuevo Testamento. Y es con este material con lo que se montaron las distintas ediciones del Nuevo Testamento griego. Como nota importante, la Peshitta es la versión quizás más antigua, me refiero al Nuevo Testamento, traducida al arameo o siríaco común desde el griego, una fuente anterior al receptor y del propio texto bizantino. O sea, desde textos griegos mayoritarios bizantinos antiguos o anteriores al siglo III. La Peshitta. Así pues, que son esa fuente textual de más de 5.000 manuscritos. Y con esa fuente se montaron las distintas, o se formaron las distintas ediciones en base a diferentes familias textuales del Nuevo Testamento griego. Entre esas familias están la familia alejandrina, la familia bizantina, la familia occidental, la egipcia. Con esto es suficiente. La Reforma recibió el Nuevo Testamento griego Receptus, trabajo del famoso erudito católico Erasmo, que pertenece a la familia bizantina.
y se la identificó dentro de los estudios de la crítica textual como texto mayoritario. O sea, la fuente que usó el Receptus es el texto mayoritario, que está de entre 5.000 manuscritos, como que tan solo 300 pertenece a los alejandrinos. Por eso se les identifica a estos como minoritarios. Así que nosotros, como reformados presbiterianos, hijos de la Reforma, permanecemos con ese testimonio de la transmisión textual legítima en la Iglesia. Nosotros, este curso, estudiamos griego con el Nuevo Testamento Receptus, con el mayoritario bizantino, y el Antiguo Testamento con el alejandrino o la Septuaginta. El Antiguo Testamento reconocemos como fuente apropiada la Biblia hebrea masorética. En el Antiguo Testamento reconocemos, sin entrar aún en muchos detalles, como una fuente aprobada la masorética, el griego masorético, el Antiguo Testamento hebreo, Biblia hebraica masorética. Preguntamos, ¿qué se estudia en crítica textual? Según San Pablo, a la descendencia de Abraham le fue entregada la palabra de Dios. Es claro que se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Veamos Romanos 3, 1 y 2. Romanos 3, 1 y 2. ¿Qué pues tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. Vamos a subrayar eso. Que la palabra de Dios les ha sido confiada. A ellos. Al judío. A la descendencia de Abraham. En sus profetas y en sus patriarcas. Le fue entregada la palabra de Dios. Y claro está, no nos vamos a quedar con la idea de que solo les fue entregada de una forma audible, de una forma por medio de teofanías, apariciones, y que esto quedara solo en una tradición oral. No, esto ha implicado la función de lo escrito. Y esto es con lo que el Señor combatió al propio diablo. Escrito está también. Escrito está. O sea, vamos a insistir pues que a ellos les fue entregada la palabra de Dios. Pero esto implica no solo la revelación que nosotros conocemos por tradición, oída, hablada y visual, sino también registrada bajo la inspiración de Dios, registrada por escrito. En Pablo también tenemos lo siguiente. En el capítulo a Timoteo, en el capítulo 2 a Timoteo, leemos en los versículos 13 y 14. Hypotyposin eje hagiononton logon, mantienen su integridad, hygianonton, en su pureza, en su integridad, mantienen su integridad, logon, on paremu eclusas en piste, kai agapete en Cristo Jesús. Mantienen su integridad la forma modélica de las sanas palabras que de mí oíste, con fe y amor en el Mesías Jesús. Ten calén
Parakatathekin, Phylaxon dia tu pneumatos hayu, tu inoikuntos en gemin. Conserva con vigilancia ese buen fruto que está almacenado mediante el Espíritu Santo que tiene morada en nosotros. Esta es la idea, que hay que mantener en su integridad las palabras, los dichos, la forma, el modelo original, la forma original, hypotyposin, forma modélica de las sanas palabras. Es que hay una forma de hablar santa y la palabra de Dios se ha transmitido con palabras escogidas, inspiradas. Y esto es lo que tenemos que tener muy presente. Tenemos también en Actos 1, 1 al 4 y en 2 de Pedro 1, 11 al 20. Con esta misma idea de la transmisión escrita de la palabra, que ha sido dada, confiada al judío. Profetas, sacerdotes, patriarcas. Pero el asunto empieza a ser problema, mis hermanos, y objetos de estudio, el hecho de que los originales, los escritos directos, aquellos que lo fueron por los profetas y apóstoles, ninguno ha sobrevivido, ninguno ha sobrevivido pasado unos siglos. Y no olviden que desde el último escrito, el de Juan, el último escrito, el de Juan Apóstol, hasta acá, ya han pasado, mis hermanos, ya han pasado como 2023 años desde el último escrito, el de Juan Apóstol, por redondear. Pues imagínense el tiempo pasado con el último escrito del último de los profetas del antiguo pacto, como el último de los profetas del último, de la última, el último, es el último de la dispensación, que podría ser Juan el Bautista, ¿no? Pero el último que dejó escrito, Malaquías, quien vivió además como 500 años antes de la aparición del profeta precursor del Mesías, Juan el Bautista. Oh, mis hermanos, valoremos esto acerca de la antigüedad de los escritos, los siglos que han pasado. Chacho, mira, es así, te han mandado para Capestrano, te llega a poner como una Barbie, te vuelves loco tú. Jason. Te vuelves loco tú, ese es el problema. Jason puede. Ah, no, ya no es una Barbie. Jason puede cerrar el micro. Jason puede cerrar el micro. Ok. Así han pasado como 500 años. Antes de Juan el Bautista. Así pues ahí tenemos lo que tiene que ver en cuanto a la transmisión de aquello. Hay muchos años, ahora hay 2000 y pico con el último del Nuevo Testamento. Así es que ha llegado a nosotros, lo que ha llegado a nosotros, mis hermanos, son copias de copias de copias en una cadena ininterrumpida de transmisión de estos escritos. Ha habido alguna interrupción por las persecuciones, pero ha permanecido hasta nosotros una transmisión de estos escritos.
de este testimonio desde Moisés hasta Juan y desde Juan hasta nuestros días. Copias de copias de copias en una cadena. Una cadena que desde la fe, de nuestra fe presbiteriana y reformada, la consideramos bajo el control del gobierno providente de Dios, cuidando su testimonio, cuidando su palabra. Así pues, la crítica textual es aquella ciencia, o mejor, aquellos estudios especializados en el análisis, en la comprobación, recolección de toda esa documentación escrita, reconoce procedencias, autor, calidad de los textos, las variantes que pueden haber entre ellos, las diferencias por omisión que puede haber entre unas copias y otras, y por supuesto también tiene en cuenta, estudia, recoge y trata con las versiones completas de la antigüedad. Estas versiones usaron de manuscritos, por eso son versiones, porque tradujeron de manuscritos originales, los que tenían en su tiempo. De entre las más antiguas versiones, podemos citar por el momento el Pentateuco samaritano, la Septuaginta, la Peshitta y también, antes de la Vulgata, la Itálica antigua, la Latina antigua. Así pues, nosotros estamos introduciéndonos en esta ciencia o estos estudios de la crítica textual nos van a aportar esto: discernir textos, discernir fuentes, estudiar qué manuscritos hay, qué existen, qué clases de manuscritos, en qué se diferencian, qué es una familia textual, qué es un mayoritario, qué es un minoritario, todo esto. Pero todo por medio de un proceso donde vamos asimilando y dejando, asentando bien las bases. De momento, por hoy, creo que esto nos abre, nos prepara para ello. Van a recibir, yo recomiendo que ustedes, mis hermanos, procuren conseguir este trabajo. Como yo lo he hecho, mire, yo me lo he impreso yo mismo, con la impresora de la misión en internet, este trabajo, Conciencia Bíblica. Y ahí tienen ustedes el link, concienciabiblica.com/ar de Argentina. Es un trabajo de un miembro de la Sociedad Bíblica Trinitaria, del equipo de traducción y de cotejos de la revisión que se ha hecho la Reina Valera 1909. Forma parte de ese equipo Alejandro, el pastor Alejandro Gómez. Aquí lo podrán ver. Lo recomiendo. Les recomiendo la página esta de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Ahí tienen mucho material y yo estoy en esa línea en lo que tiene que ver con la crítica textual. Después, este no va a ser necesario que ustedes lo busquen, porque al acabar la clase yo les voy a enviar este trabajo. Ustedes se lo podrán imprimir o guardar y van a seguir las clases este texto como base para introducirse a la crítica textual. Recuerden, también se encuentra en internet.
La Biblia y sus aspectos generales. Así, tal como suena. La Biblia y sus aspectos generales. Aquí tienen pues, una forma de introducirse básica, pero bastante bien informada, muy bien resumido. Y las clases sobre crítica textual, muchas de ellas estarán presentes en ese texto. Recuerden de tener esa materia. Ok, muy bien, mis hermanos. Vamos a tener un receso de 5 minutitos, 3 o 5 minutitos, para pasar a la segunda parte de la clase, donde hoy nos introducimos con el alfabeto griego. Un breve descanso. Après les paroles de ce chant, nous entrons dans la prière. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement je t'en donnerai. Tu n'agrées pas d'holocauste, des sacrifices agréables à Dieu. C'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Y en clase continuamos. Ahora corresponde tratar
nos corresponde tratar con gramática. Tenemos que iniciarnos ya, cuanto antes, con el alfabeto. Tenemos cuanto antes que llegar a leer. Esto es muy importante para nosotros. ¿Se ve la clase que teníamos, mis hermanos? Sí, Sí, pastor. pastor. Se ve perfecto. Ok. Aquí leen griego, lengua, gramática. ¿Lo leen? ¿Es esto? No, está, ¿qué es lo que se estudia la crítica textual? Bien. Pues ese no es el que yo quiero. Vamos a ver cuál es el que está estorbando. Es el que está estorbando. Ahora sí, ¿no? Griego, lengua, gramática, griego, original del alfabeto. ¿Esto lo leen? Sí, pastor. Sí, pastor. Bien. Los antiguos griegos son conocidos por sus contribuciones a la sociedad moderna. A menudo se piensa en los griegos como los fundadores de la filosofía, así como los primeros pioneros en la literatura, el gobierno y más. Los griegos también fueron unos de los primeros en desarrollar un lenguaje escrito completo que surgió alrededor del siglo VIII y que se utilizó ampliamente en toda la región. Bueno, podemos estar de acuerdo con esto sin exageraciones, porque la filosofía ya existía también. Lo que pasa es que de otra forma. No eran los pensadores griegos, pero filosofía en el Oriente ya existía filosofía, había pensadores y filósofos en el Oriente, etcétera, etcétera, y en antiguas civilizaciones. En cuanto a literatura, en cuanto a gobierno, todo depende desde qué enfoque lo veamos, pero lo vamos a asimilar así. Aunque el antiguo alfabeto griego tenía originalmente múltiples variantes, el alfabeto euclidiano, que todavía se utiliza hoy día, se ha utilizado desde el siglo IV a.C. Además de ser utilizado en el idioma griego, las letras griegas también se utilizan como símbolos en las matemáticas. Recuerden, pi r al cuadrado. ¿Okay? Símbolos en las matemáticas y la ciencia, así como en otros campos, sobre todo en la medicina. Recuerden que se usan mucho los signos, símbolos tomados del griego, ¿verdad? En la medicina, en la química, etc. A continuación repasaremos letras griegas tal como se utilizan hoy en día. La pronunciación moderna y sus equivalentes ingleses son aproximados. Bueno, nosotros aclaramos, la pronunciación que usamos es la conocida pronunciación erasmiana. Es una pronunciación muy aproximada. Claro que para un oriundo, para un indígena del griego, nosotros pues debemos hablar, debe sonar nuestro griego pues así, ¿no? De niño. Ellos notarán esa diferencia, pero para el estudio de la lengua es una buena herramienta. Usamos la pronunciación, tomen nota de ello, nuestra pronunciación es la erasmiana, la pronunciación que equivale al latino, equivale al español. Por lo tanto, ese asunto.
Vamos a ir directamente al tema. Se utiliza el alfabeto griego. Todo eso es material que tienen. Se los voy a leer y por lo tanto no es necesario que lo lean en clase, lo pueden leer ustedes. Por supuesto, los equivalentes en español no son exactos, pero son lo más cercanos, ¿ok? Son los más cercanos. Se desarrollan. Aquí quiero. Aquí tenemos alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta. Ustedes ahí, donde están, me van siguiendo. Repitan. Y nadie les oye. Por lo tanto, nadie se va a reír de ustedes. Tranquilamente. Dígalo en voz alta conmigo. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta. Eta, zeta, iota, kappa, lambda, mu. Mu, si, omicron, pi, rho. Esto que parece una P es R en griego. Rho, sigma, tau. Esto que parece una griega en griego es ypsilon. Es la U. Ypsilon. Phi, chi, psi, omega. Omega. Aquí tenemos mayúscula y minúscula. Allí solo hemos tenido mayúscula. Vamos a hacer una repetición. Roberto, léame el alfabeto. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta. Esa sí que me cuesta. ¿Cómo es, pastor? Sí, Z. Zeta. Iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omicron, si, pi, rho, sigma, queda en sigma. Tau, upsilon, pi, chi, psi, omega. Muy bien. A ver, más miembros del aula, mis hermanos. Vamos con Ever, David. Estrénese, mi hermano. Estrénese con el griego. Vamos De al acuerdo, pastor. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, omega. Muy bien. Bueno, ¿nos atrevemos, Víctor? ¿Puede conectar, Víctor? Bien. ¿Y Jonathan, cómo estamos? Jonathan. Víctor abrió micrófono. Ah, vale, Víctor. Adelante. Víctor. Sí escucha. Sí, adelante. Ahí tiene. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, ditan, iotan, kappa, raidan, Lambda. lambda. Es la L. Lambda. Mu, Mu, nu, sin,
Omicron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Upsilon, Phi, Chi, Psi, Omega. Muy bien. Ahora invitamos a Jonathan. Adelante, Jonathan. No se oye. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, 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 iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, chi, psi, omega. Fíjense, alfa es la A, la beta es la B, la gamma es la G nuestra, gamma, D, delta, nuestra D, epsilon, nuestra E, zeta, nuestra zeta, eta, nuestra, suena, dirá, bueno, pastor, ¿en qué es diferente a la epsilon de la eta? Primero, como que está escrito distinto, ¿no? Esta es epsilon. Y esta que suena como una unión entre la E y la iota. Y en realidad tendría que sonar y epsilon, eta. A ver, ¿quién se atreve a decirlo? Eta. Ita. ¿Eh? Ahí suena algo de I, algo, no digamos ahora eita, no, pero sí ita, zeta, iota, kappa, esta es ven la kappa, es nuestra acá, lambda, la L, mu, xi, omicron, nuestra O, pero hay una diferencia entre omicron y omega. Omicron es seco, de un solo golpe de voz, o omicron. Pero la omega viene a ser la omicron alargada, o omega. Ever, ¿me pronuncia? Omicron. Omega. Exacto. ¿Ok? Vale. Ahora las vamos a ver con las minúsculas. Aquí tenemos alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta. Aquí ya me gusta más la pronunciación. Alfa, beta, gamma, delta, zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, mi, si, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon. Y aquí los tenemos. Aquí los tenemos en las minúsculas. Como esto queda grabado, con la intención de que ustedes puedan repasar continuamente, y más en estos casos que tiene que ver de aprenderse vocabulario, la fonética y la pronunciación, y en este caso como estamos con el alfabeto, lo voy a leer yo solo, para que lo tengan ahí, para que lo puedan ustedes luego repetir, repasar. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda,
mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau. Fíjense que la sigma en minúscula tiene estas dos formas. Esto tiene que ver qué lugar ocupa en un vocablo. Por ejemplo, se escribe sigma, parecido a la S española, a final de palabra. Y se escribe sigma en minúscula, así, en cualquier otra parte de la palabra, del vocablo que no sea la final. ¿Ok? Luego lo iremos viendo. Tau, epsilon, phi, chi, psi, omega. Entonces ustedes lo tienen que ir memorizando. Es algo que no puedo hacerlo por ustedes. De entre lo que hemos leído he seleccionado este vocabulario para que ustedes ya vayan practicando la identificación, el sonido, la palabra, el vocablo. Y ustedes van repitiendo. Yo lo digo así, queda grabado y ustedes lo van a oír. Macarios. Macarios. Aneo. Jos. Jos. ¿Por qué leo Jos? Porque aquí arriba se han fijado que hay dos signos. ¿Se ven bien? ¿Se ven? ¿O necesitan aumento? Se ve bien, pastor. A ver, así. Ahora, ven ustedes que aquí hay dos signos aquí arriba. Una coma y un acento. Esta comita que ven aquí arriba es un espíritu áspero. El espíritu áspero en griego suena como la H inglesa o la J suave nuestra. Os. Aquí está al revés. Es un espíritu suave y no suena. Uk. Macarios. Aenei. Jos. Uk. Uk. Eporeusei. Eporeusei. Uk eporeusei. En, no suena el espíritu porque es suave. En Buley, Buley, Acebon. En Buley, Acebon. A, C, sigma, alfa, sigma, beta, omega, Acebon. Kappa, alfa, iota, Chi. En Jodó, Jamartolón, Jamartolón. Aquí tienen dos omegas. Jamartolón. Este, ahí epicafedran, loi, mon, eukecapis. Ahora, para ayudarles. Macarios. Se lee Macarios. ¿Alguien que lo pronuncie? Adelante, Víctor, léame esto. Fíjense que en rojo yo he puesto cómo se lee. Cómo se debiera leer.
en esta pronunciación figurada que tomamos y tenemos como Erasmiena. ¿Cómo se lee esto? Víctor, adelante. Parece que van mal las conexiones. Jonathan. Bien, Ever David. El rojo, ¿verdad, pastor? En rojo es como se lee. Macarios. Muy bien. Todos. Aner. Muy bien. Bulé. Muy bien. Acebón. Qué bien. En. Muy bien. Jodó. Uk. Jos. Catedrán. Cacedra. Catedrán. Cacedra. Y Epi. muy bien. Roberto. Macarios, Aner, Boulé, Acebón, En, Jodó, Ouk, Pros, Catedran. No, aquí está mal. Es Jos, no Pros. Jos, Es Jos. Jos. Jos, Muy bien. Cacedran, Cacedran, Muy bien. Epi, Bien. Ahora ustedes repitan. Abran todos los micros. Toda la clase abran los micros. Ok. Yo voy a ir leyendo con suficiente lentitud, pero ustedes lo repiten conmigo. Y yo oiré, yo notaré los sonidos. Macarios, Macarios, Ane, Ane, Jos, Bol, Bol, Epeureuce, Eporeuce, Orense, En, Em, Bule, Bulén, Acebón, Acebón, Caí, Caín, En, En, Amartolón, Amartolón, Ut, Up, Este, Caí, Caín, Caí, Epi, Equin, Cacedran, Casedran, con Z, Cacedran, Loimón, Loimón,
Εκάθισε. Ekan. Εκάθισε. Sea. Εκάθισε. Ya sea. Bueno, ahora vamos a hacer pruebas. Vamos a hacer pruebas. ¿Qué letra es esta? Vector. Afa. Muy bien, muy bien. A ver. Y esta. No. No lo vi. ¿Quién la sabe? ¿Quién lo dice? Delta. Delta. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Roberto acá, pastor. Muy bien, muy bien. Delta. Muy bien. Y esta. ¿Qué letra es? Tou. Esta no, esta. Y no sé, pastor. Eta. 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 Vamos allá. Vamos otra vez para allá. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, eta. ¿Ok? Eta. Mayúscula, minúscula, eta. Vamos para allá. ¿Y esta cuál es? Ever, David, Gamma. gamma. Y esta también, ¿no? Sí, pastor. Gamma. Gamma. Muy bien. ¿Y esta cuál es, Roberto? Beta, pastor. Muy bien. Y esta también, ¿no? A ver. Esta, ¿También es beta? muy bien, muy bien, muy bien. Bien, mis hermanos, está claro que escoge de sorpresa la primera clase, donde ya intervienen con el texto, con el alfabeto y vocabulario. Ustedes ahora como tarea van a tener esto: repasar la clase, oír la pronunciación y memorizar tanto como puedan ya el alfabeto, para entrar enseguida que podamos con las vocales y la combinación de ellas con los diptongos, triptongos, y poder ya unir palabras y formar vocablos. Y con ello, pues entonces empezar a leer. Y eso va a adelantar mucho en los estudios. Recuerden, sin abrir los micros, repítanlo en su casa, donde están: Macarios, feliz, dichoso, bienaventurado. Aneiro, varón. Ley, consejo, asamblea. Asebón, impíos. Dentro de, en lo interior. Jodó, camino, sendero, ruta. Es un adverbio de negación. No, de ningún modo, en absoluto. Jos es un pronombre relativo, el cual cafedran, silla, asiento, epi, encima, sobre, también. Así que esto es una tarea que yo no la puedo hacer por ustedes, no la puedo facilitar. Lo tienen, pero lo tienen todo aquí. En esta clase lo tienen todo. El vocabulario, tienen el alfabeto en mayúscula, el alfabeto en mayúscula y minúscula, su lectura, ya, aquí tienen ya algunos
Este es el primer versículo. Macario Saner, Jos, KPVC, Embulei, Asibun, Caí Hamartolon, Este, Caí Epicafedran, Loimón, que Cátice. Y aquí tienen los significados de cada palabra. Bien, mis hermanos, sin sobrecargarse, ya tienen la base, ya se inicia. Ahora es cuestión de ocupar tiempo, ratos, en memorizar cuanto antes el alfabeto. Y vayan ya memorizando algunos vocablos de los que ahí están. Repasan, van a recibir esto lo van a recibir, la clase de hoy, saben además que está grabada y van a tener el texto y también se les va a enviar este trabajo sobre la crítica textual que de momento van a ir usando como un texto base del cual yo iré dando clases sin hacerlo de una forma seguida, el texto. No hace falta repetir, porque eso lo pueden hacer ustedes, leerlo. Yo lo que hago es extraer y llevar adelante el tema, pero ¿verdad que les fue bien el haber leído antes, como en la clase de teología? El haber leído la clase en el texto, qué bien fue a la hora de explicar clase y de desarrollar el tema. Porque lo que se hace es desarrollar el tema. Hasta aquí, pues, exposición de clase. Me alegra vuestra perseverancia. Oremos por esto, que es algo muy serio, un don que el Señor nos concede. Y voy a pedir al hermano Roberto si nos quiere despedir la Amén. sesión. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que aprendemos más de tu palabra, Señor, en el idioma en que fue escrito. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, los alumnos que estamos aprendiendo. Siga dándole gracias al pastor Armando, Señor. Bendiga su vida, su familia, su congregación. Y a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que se ha dado cita en este lugar. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas, Señor, para poder aprender más de tu palabra, Señor, en humildad. Señor, gracias, Señor, te damos y te pedimos bendición para cada uno, Señor, y también para aquellos que verán este enseñanza en diferido, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. El Señor les bendiga. Cuídense, mis hermanos. Tengan buenas noches. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor.